¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al canal de nuevo. Hoy en este mano a mano tenemos una visita muy especial. Con él he compartido lecturas, he compartido espacios en Twitter, conocimientos y mucha historia. Él es Darío Madrid. Vente que nos va a contar cositas de la Inquisición con su nuevo libro. Don Gonzalo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Encantado de estar contigo. Oye, sabes que es un placer Muchas enorme gracias. que estés aquí en el canal. Esto es un Muchas gracias. espacio que le llamo mano a mano y tenemos entrevistas individuales con ilustres madridistas. Y tú eres un ilustre madridista, pero también eres un ilustre divulgador. Divulgas la historia de España, la historia en general, pero se te conoce en las redes sociales como Darío Madrid, desde hace ya bastantes años. Tiene bastante éxito. Y Darío, has escrito un libro que lo titulaste La Inquisición Española, realidad y procedimiento de Santo Oficio. Cuéntanos un Aquí lo poquito tengo, mira. cuando... Ahí lo tienes. Yo lo tengo en la versión Aquí lo Kindle. Tengo que decirles a los que nos están viendo que es un libro espectacular. Es un libro muy didáctico, muy fácil de leer y que os va a encantar. ¿Cuándo decidiste empezar a escribir el libro? Bueno, resulta que bueno, yo soy abogado y bueno, por motivos que no te puedo concretar, siempre me ha interesado esta historia de la Inquisición española. Desde el primer libro, revisando mi biblioteca, el primer libro que tenía de la Inquisición española era más o menos de 1990, una cosa así. Y Anda. entonces, desde entonces estaba leyendo libros. Luego ya cuando me metí con el tema este de divulgar la historia, pues claro, me llamó muchísimo la atención. Las cosas que más me llamaron la atención fueron los museos estos de la Inquisición, que, que- que es una cosa surrealista. Visité el de Granada como hace 4 años Sí. y vi que aquello no cuadraba nada. Digo, esto no tiene ningún sentido. Y ya ahí me animé a escribirlo. Y más que nada, el libro, aunque tiene tema parte de historia, por supuesto, me centré en lo que es el procedimiento, que es yo creo que la gente lo que más desconoce. Una de las cosas que Señor. más nos preocupa en ese sentido es cómo desde un propio Estado, en este caso España, gobiernos, no se hace lo suficiente, Darío, para desmontar estas leyendas negras que todavía nos persiguen. Están en otra historia. Están en otra historia. El caso, por ejemplo, el caso de los museos de la Inquisición, pues claro, es increíble que esos museos existan y que Claro. incluso el de Toledo, por lo menos en un cartel de publicidad en el parking que está al lado del Alcázar, parece ser que lo fomenta la Junta de Joder, Castilla-La Mancha. Eso ya eso es grave. increíble. Eso es grave. El de Granada, por ejemplo, está en uno de los mejores sitios de Granada. Está en un palacio estupendo al lado del Darro. O sea, está en uno de los mejores sitios de Granada. Claro, Granada, Entonces, que es una de las ciudades es- más visitadas de España en cuanto a turismo, la gente ve y, claro, es lo que tú dices, casi se le ofrece a que se entre, que está muy bien, que la gente vea historia, que se eduque, pero claro, lo que no está bien es que haya estos falsos mitos y propaganda o bulos, como se dice ahora, sobre nuestra historia. estamos hablando, por ejemplo, el tema del tormento, que es el tema de la Inquisición, el Mm. tema del tormento, claro, todos tenemos en la idea esas salas llenas de cacharros en Sí, los que los pobres reos serían atormentados, digamos. sí, Primero tenía que haber un juicio sí, de tormento, por la redundancia, y realmente se ha descubierto examinando los expedientes que solo el 3% de esas personas lo sufrieron. Y luego además hay que tener en cuenta, si ves esos cachivaches son arrancasenos, aplastacabezas, aplastamanos, la silla inquisitorial, bueno, y la famosa doncella de hierro. La doncella sí. de hierro, por supuesto, primero jamás existió. Pero bueno, supongamos que existiera. La Inquisición nunca lo había aplicado, porque la Inquisición lo que buscaba con el tormento, y todos los tribunales de Europa, no Mm. solamente la Inquisición, porque les dio la absurda manía de que con confesión los reos les iban a decir la verdad, con lo cual, Mm. evidentemente, muchos de ellos, si estaban en esa situación, decían cualquier cosa para Claro, librarse. sí, Eh, la doncella de hierro es un sarcófago lleno de púas. sí, Claro, si tú metes ahí una persona y lo cierras,
pues esa persona no te va a confesar nada, se va a morir. O sea, no hay más opción. No hay más. Entonces, es todo mentira. Pero otra de las líneas de la Inquisición que trato de montar con mi libro es el tema de la Inquisición en América. En América, la Inquisición no tenía jurisdicción sobre los indios. Entonces, aparte de que si España, si vemos la superficie de España, que son 500.000 kilómetros cuadrados, y la comparamos con la superficie de Nueva España, por ejemplo, donde había un tribunal que son más de 3.000, que eran más de 3 millones, habiendo solo un tribunal y en España 22, pues imagínate lo que podía hacer la Inquisición en América. En América la Inquisición únicamente entre comillas, porque es una barbaridad que se ejecutar a una persona, ejecutó a 100 personas en 3 siglos. Entonces, es verdaderamente... Además, Darío, lo que la gente no sabe es que no se podía juzgar a los indígenas y la Inquisición en sí, la jurisdicción era sobre católicos bautizados o falsos conversos. La gente se piensa que la Inquisición se aplicó sobre cualquiera, que cualquiera te podía amenazar y entonces ya enseguida... Podría haber pasado en América como los indígenas se convirtieron, más o menos, de una forma... convirtieron poco a poco, al final se convirtieron mucho, ahora son más católicos que nosotros, incluso muchos de ellos, pero claro, eran neófitos, por lo tanto los inquisidores tuvieron, o por lo menos los inquisidores no, los legisladores españoles, los reyes, tuvieron la precaución de no aplicar la Inquisición a esas personas, aunque sí al principio hubo un par de errores, eso también hay que decirlo. Y luego mi libro no es una leyenda, no es una leyenda rosa, y explico muchísimas cosas que hacía la Inquisición, o sea, que ser procesado por la Inquisición no era ningún plato de buen gusto. O sea, claro, tú lo comentas muy bien, desmontar o desmitificar lo que se ha dicho de la Inquisición, lo que no es verdad, pero también realzas o ensalzas que tu libro tampoco va de leyenda rosa, porque es verdad que también es cierto, en los últimos años hemos visto pues algún libro que, bueno, que se le puede edulcorar o llamar como leyenda rosa, ¿no? Que todo lo que hicimos es perfecto. No, pero si no pasa nada. Si en el paso entre la época medieval y moderna, el mundo, sobre todo los europeos, nos lanzamos a la conquista del mundo y, bueno, pues sí, es cierto que los españoles conquistan, sí, pero es que esto de que intentemos darle o minimizar, no, simplemente hay que decir la realidad, los datos que son, como tú lo tienes contrastado en el tema de la Inquisición y las personas que fueron encausadas y que fueron luego enjuiciadas, tú lo has dicho antes, pero es que además el director de Centros de Estudios Medievales y Renacentistas de la Universidad de San Luis dijo exactamente lo que has dicho, ¿no? Que al final solo fue un 2%, repito, siempre entre comillas, que es verdad que es trágico que al final se tenga que enjuiciar y asesinar a alguien, pero entendamos el contexto en el que estamos, ¿no? Porque si no, al final enjuiciar a los ojos del presente el pasado es bastante errático. Estamos hablando del siglo XVI, siglo XVII, siglo XVIII, en que no existía tolerancia religiosa. Por mucho que nos han querido contar, los ingleses perseguían a los católicos, los protestantes perseguían a otros protestantes. Tenemos además el caso de Sepret, por ejemplo. Tenemos a Calvino ejecutando a más de 500 personas en Ginebra, donde con una población de unas 3.000 personas, o sea, echa el porcentaje, entonces queda verdaderamente el terror. Entonces, y luego tenemos la noche de San Bartolomé, en que los franceses asesinan a 15.000 hugonotes. Entonces, ¿cuántas son las víctimas de la Inquisición? Pues realmente no las sabemos. Sí sabemos que en un periodo de más o menos de 1540 a 1700, que dos profesores universitarios se dedicaron a revisar todos los expedientes, pues más o menos serían unas 3.000 personas. Pero de esas 3.000 personas no todas fueron ejecutadas, únicamente unas 1.500 sí realmente fueron ejecutadas. El otro serían ejecutadas en efigie, es decir, se quemaba un muñeco porque esa persona o se había muerto durante el proceso o había escapado. Lo que pasa es que al principio no sabemos exactamente cuántas personas fueron porque los expedientes se perdieron. No parece ser que fuesen tantas como nos han contado. Y luego, también es cierto que hay otra historia que pasa con Torquemada, ¿no? A Torquemada lo tenemos como un tipo intolerante, que no sé si lo sería o no, pero que realmente puso orden al lío, digamos, entre comillas, que hubo al principio cuando se fundó la Inquisición. Cuando se instaló la Inquisición en España. Otra cosa, la Inquisición no es un invento español. La Inquisición es un invento francés, un invento para acabar con la herejía cátara en Francia.
y es del año más o menos 1140. Por eso todo es muy relativo. La gente cree que la Inquisición es española y que nace en España, y no es así, Darío. O sea, la Inquisición nace con la cruzada albigense en Francia. Hay una persecución contra los judíos en el siglo, más o menos, sí, siglo XIII más o menos, en el que poco a poco pues se va viendo la necesidad, entre comillas, de hacer una Inquisición para que los conversos que se han pasado del judaísmo al catolicismo no caigan en la herejía, digamos. Porque vamos a ver, esa gente del siglo XIII, XIV, XV, XVI, para ellos lo más importante era la religión. Y la herejía era el peor de los delitos, era un delito de lesa majestad. Era como un delito, era como matar al príncipe, como matar al rey. En esa mentalidad nosotros no podemos entrar nunca, no lo vamos a poder entender. Claro. Pero para ellos sí, para ellos sí que lo era, sí que era gravísimo atacar a la religión. Para ellos vivían en función de la religión, todo giraba en función de la religión. Y entonces, primero, tratan de regularizar, digamos, que no hayan esas matanzas que hay en Toledo, en Madrid, Sevilla, en Barcelona, tratan de regularizarlo. Y luego, cuando ven que a pesar de que han aplicado la Inquisición y para ellos sigue existiendo, sigue habiendo herejía entre los conversos, expulsan a las personas que profesan la religión judía, porque eso es importante también decirlo, porque los judíos que se convierten al catolicismo, digamos, también, ya sé que está mal dicho, ¿no? Pero digo que no expulsan a las personas de raza judía, sino que expulsan a las personas de religión judía, es lo que hacen los reyes católicos. Y además también las cifras también están súper exageradas. Sí. No salen tantos como nos han contado, y además muchos de los que son expulsados vuelven al año, a los 2 años, porque solo bastaba para volver a convertirse al catolicismo. Se habla mucho de la Inquisición, efectivamente, del tribunal religioso, que en esa época cohabitaban con los tribunales ordinarios. Y la gente, claro, como la percepción es la Inquisición, Torquemada, la leyenda negra, no sabe que realmente el tribunal de la Inquisición era más garantista que muchos tribunales ordinarios que cohabitaban en Europa durante ese tiempo. Exactamente. En muchas ocasiones, cuando, por ejemplo, cogían a un ladrón, la jurisdicción civil pronunciaba una blasfemia o, por ejemplo, cualquier tipo de blasfemia, para que fuese procesado por la Inquisición. Principalmente, ¿por qué? Porque los tribunales civiles, como ya os he comentado, también aplicaban la tortura, pero aplicaban la tortura, si la Inquisición la tortura la aplicaba al final del procedimiento, cuando veían que la persona inculpada, la persona procesada, no confesaba o veían que tenían testigos que le contradecían o, vamos, que pensaban que no decía verdad, pues la tortura se dejaba hasta el final. Y ya, como te he comentado, había un juicio de tormento para ver si esa tortura se aplicaba o no. En el caso de la jurisdicción civil, ¿no? Desde un principio comenzaba la tortura. Entonces, sí, claro, la gente prefería la Inquisición. Era bastante garantista para su época, pero no pensemos que era un tribunal como el de ahora. O sea, claro, por supuesto. El abogado estaba nombrado por la Inquisición, tú no tenías un abogado libre, el abogado no podía estar, por ejemplo, no podía estar en la declaración. Hay muchas cosas que difieren. No existía la presunción de inocencia, sino más bien al revés, existía la presunción de culpabilidad. Pero lo que sí que es cierto es que la Inquisición no buscaba condenar a esa persona, lo que buscaba realmente era su arrepentimiento. De forma que la condena, en muchas ocasiones, era como una penitencia. No siempre, evidentemente, había condenas muy duras. Y la gente, vuelvo a repetir, la gente que era juzgada por la Inquisición, pues realmente no lo pasaba bien. Tenemos el caso de Fray Luis de León, que se pasó 5 años en una cárcel provisional. Sí, por traducir el texto, creo que era, ¿verdad? Exactamente, por traducir a la Biblia Vulgata. Y entonces,
no lo pasó nada bien y la gente no lo pasaba nada bien. La Inquisición sí lo que no hacía era, digamos, cuando ya había dado varias oportunidades a esa persona de repetirse, pues era implacable. Entonces Claro. esta persona era ejecutada. Una persona que había sido condenada una vez y volvía a repetirlo, pues ya, Ujú. pues acaba y vámonos. O esa persona cometía un delito gravísimo y no se arrepentía de ese delito, también digamos que era ejecutada. O había otras condenas, pero había una condena que era como la pena de muerte, que era la pena de galeras. La pena de galeras a 5 a 10 años era la muerte, porque de ahí no salía nadie. Pero las otras penas pues eran, digamos, leves, entre comillas. Estaba el destierro, estaba la cárcel, Ujú. que la cárcel la llamaban la cárcel perpetua, pero la cárcel perpetua resulta que normalmente duraba 3 o 4 años y que en muchas ocasiones esa prisión podía ser domiciliaria y los reos, y la que no era domiciliaria, los reos salían por el día para ganarse el sustento, para ganarse la vida. O sea, Sí, que tampoco las penas sí que había penas terribles. Luego, claro, luego también hay que claro. contarlo todo. Antes de un auto de fe, los autos de fe no eran los juicios, que la gente se piensa. Los autos de Sí. fe eran donde se pronunciaban las sentencias. Y a los reos les llevaba de la prisión por ejemplo, en Madrid, en la prisión que estaba en la Plaza de Santo Domingo, se les Ujú. llevaba a la Plaza Mayor. Eh, eh, una vez condenados en la Plaza Mayor, pues en Sí. muchas ocasiones estaba lo que era la pena de infamia. Y la pena de Ujú. infamia consistía en montar a este señor en un burro y darle azotes mientras la gente le iba tirando piedras y lo que sea. También ocurría que los inquisidores que acompañaban también sufrían alguna que otra pedrada. Y luego, bueno, claro, la pena de muerte, pues imagínate tú, en Madrid, los actos de fe, los grandes actos de fe se celebran en la Plaza Mayor Sí. y uno de los quemaderos estaba en la Puerta de Alcalá, en las cercanías de la Puerta de Alcalá, porque todavía no existía, de la futura Puerta de Alcalá, porque todavía no Ujú. existía. O si existía, era una puerta diferente, quiero decir. Sí, 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 sí. Entonces, allí, claro, te imaginas el recorrido montado en un burro desde la Plaza Mayor hasta que es que son, yo creo, un par de kilómetros por lo menos. Mientras toda la gente te está insultando, gritando y etcétera, etcétera. O sea, es que tenía que ser unas situaciones terribles. Sí, sí. Cuéntanos qué era esto de San Benito. A ver, el San Benito nada tiene que ver con el santo, nada tiene que ver con San Benito. El San Benito más bien es una abreviatura de saco bendito. A las personas que eran condenadas se les colocaba un sayo, amarillo normalmente, que solía tener una cruz de San Andrés, o a veces una aspa, dos aspas, Ujú. dependiendo del delito que habían cometido. Y estaban obligados a llevar esa prenda durante X años. Una vez que los inquisidores consideraban que ya habían cumplido su pena, esa prenda, ese San Benito, era colocada en la iglesia, con el nombre de esa persona. De forma que todos los feligreses de aquella iglesia veían que esa persona había sido condenada por psiquición y, lo que es peor, esa pena de infamia, porque era así, recaía sobre sus hijos, sobre sus descendientes, porque esa prenda en teoría siempre iba a estar aquí. Cuando se abolió la Inquisición, una de las cosas que se exige a las iglesias es que los retiren esos San Benitos, porque todavía estaban en muchas de ellas. Estamos hablando que en la Inquisición se deroga o se abole en el año 1820 más o menos, y Sí. estamos hablando que la Inquisición empieza en 1478. O sea que imagínate tú, todavía había una iglesia en Twin, Pontevedra, que creo que todavía los tiene en las paredes. Lo que pasa, bueno, que ya no sabes qué personas Sí. son, vamos, pasan muchos años. ¿Por qué crees que todavía se sigue hablando mucho de la Inquisición y se hace referencia siempre a la Inquisición española? Y, por ejemplo, no se habla de la quema de brujas en Europa, sobre todo en la parte Bueno, de pues Centro un Europa y de tema. Norte Europa. Alemania, 25.000 asesinadas. Entre Países Bajos, Polonia, hay que recordar,
también por miles. Al final fueron como 60.000, también 50.000. Sí, no se sabe Está muy exactamente. complicado, pero ¿por qué se sigue hablando de la Inquisición española y se hace la Inquisición española y no se habla de lo demás? Pues de la misma forma que se habla mal de la conquista de América. La leyenda negra, gracias a la propaganda que los holandeses y los ingleses, los franceses y los italianos empezaron a promulgar, sobre todo en este caso los holandeses, con aquellos grabados de Debray, pues triunfó. Entonces, durante la imagen que se tuvo de la Inquisición, pues estuvo completamente distorsionada, ya está distorsionada a lo largo de los siglos y los siglos. Luego, además, cuando la Revolución Francesa, cuando los franceses son echados de Madrid, salen de Madrid, España, hay un supuesto no, realmente fue inquisidor, que dice que se ha llevado todos los documentos a Francia. Y desde Francia empieza a hacer unos libros contando mentiras. Y que se llamaba Llorente. Y esa es principalmente una de las razones por las que la imagen de la Inquisición está distorsionada. Y luego ya llegamos a los liberales, que tienen cosas buenas y cosas malas, pero el tema de la Inquisición, pues como querían abolirla, pues exageraron un montón lo que pasó. Hay otra cosa curiosa, por ejemplo, cuando los franceses llegan a Madrid en el año 1808, una de las cosas que van a hacer es ir a ver las cárceles de Inquisición que estaban en Santo Domingo, en la plaza de Santo Domingo. Y claro, se pensaban que iban a encontrar unos lugares súper lúgubres, horribles, llenos de gente. Entonces encuentran unos sitios amplios, tampoco eran hoteles de 5 estrellas, pero con 2 tipos metidos nada más dentro. Y de hecho hay muchos madrileños que van a ver esas cárceles, porque las cárceles provisionales eran cárceles secretas. Entonces, realmente muchos madrileños no sabían lo que pasaba allí. Y en teoría, la gente que estaba allí estaba incomunicada. Aunque bueno, tampoco muy incomunicada, porque bueno, pues, si has pasado alguna vez por la Plaza Castilla de Madrid, oyes gritos de la gente que está ahí a los calabozos que están abajo, gritando, Paco, no sé qué, no sé cuánto. O sea, estoy aquí. Pues igual, también tampoco era mucha diferencia. Había posibilidad de comunicarse de alguna forma con otros. Pero bueno, la gente pues tenía su imaginación. Y claro, se encontró con otra historia. No eran hoteles de 5 estrellas, pero eran unas cárceles mejores que las de la jurisdicción civil. Oye, Darío, cambiando ya un poquito de tercio, estamos ya finalizando. La leyenda negra que versa sobre el Real Madrid es aquella que dice que las primeras 6 Copas de Europa son gracias a Franco cuando Franco era un apestado en Europa. En Europa, un apestado en absoluto. Sí, por supuesto. Bueno, yo más se atrevo a llamarlo la leyenda negra, pero vamos, desde luego está claro que Franco en Europa no tenía ninguna habilidad. Y luego además se podían haber ganado más Copas de Europa, porque ya no me recuerdo cuál, que hay algún robo, digamos, arbitral, que eso tampoco se cuenta. Creo que la que iba a ser la sexta de Di Stéfano. Darío Madrid, creo que nos has puesto y reflejado muy bien lo que es la leyenda negra, sobre todo el tema de la Inquisición. Repito, lean su libro, La Inquisición Española, Realidad y Procedimiento del Santo Oficio, que es un libro muy didáctico, que se lee muy fácil, que al que le cuesta un poquito el tema de la historia densa, este libro yo lo aconsejo muchísimo, de verdad, porque toca todos los palos, se lee muy fácil, muy breve y, bueno, ya tienes conocimientos bastantes sobre la Inquisición y la Inquisición española de la que tanto Mar se habla. Darío, ha sido un placer que hayas descifrado todo esto de la leyenda negra y, repito, compren el libro porque os va a encantar. Darío, muchas gracias. A ti. Hasta luego. Hasta luego.